Bueno, pues seguimos hablando de todos estos misterios que parecen contradecir lo que sabemos del desarrollo lineal de las civilizaciones humanas y que presentan cuestionamientos prácticamente a la totalidad y que no se pueden ignorar. No caben dogmatismos ninguno. Vamos descubriendo cosas y vamos intentando dotándoles de significado y haciéndonos nuevas preguntas sin ningún tipo de dogmatismo. No se pueden tener en el mundo del conocimiento. En el mundo del conocimiento es lo que vayamos descubriendo, sin posturas radicales de ninguna clase. Es interesante que logremos encontrar explicaciones a cosas que son tan difíciles de explicar, de acuerdo con lo que sabemos del desarrollo y la evolución de las culturas humanas, ¿verdad? Y entre otras muchas de las que está hablando del tema de Egipto, son especialmente conocidas estas contradicciones en la Biblia y en los Vedas hindúes, sobre todo en el Mahabharata, donde aparecen unas descripciones muy detalladas de diversos ingenios voladores e incluso de una explosión nuclear. Para todos los que consideran la Biblia como dictada directamente por Dios, palabra de Dios, les será difícil obviar el carro de fuego en que Elías, siglo IX a.C., se marchó navegando por los cielos. Era un carro de fuego. Dios sin duda dispondrá de otras posibilidades muy distintas a un artilugio mecánico para navegar por los cielos. Eso es exactamente una sincronía tecnológica que cuestiona la totalidad de lo que creemos saber de nuestro pasado como hechos ciertos. ¿Quién coño puede explicar un ingenio volador que despedía fuego al volar? Muchas son igualmente las leyendas en las culturas humanas que nos vinculan con seres bajados del cielo o que con frecuencia deambulan entre el cielo y la tierra, y que en toda la mitología griega trata de eso. Los dioses venían, bajaban, subían del cielo a la tierra y la tierra al cielo. Y en una de ellas, bueno, en fin, esto procreaban con humanos, se peleaban con humanos, se engañaban a los humanos les engañaban a ellos. Y en una de ellas se llega a afirmar que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, procrearon con ellos. Génesis 6. Es difícil, es muy difícil, todas estas herencias que se cruzan, esto que se especula, que vienen, que dicen. Y hay una cosa que resulta realmente curioso, y es en las religiones todo lo que ha tenido de complejidad, de herencia, de copiarse los unos a los otros, de, en fin, del modelo de Osiris y los herméticos, es total. Pero, por ejemplo, en la figura de Jesús, por ejemplo, ¿no? De una figura central. Bueno, pues esa figura central ha sido figura central con el Adonis fenicio, el Atis frigio, el Osiris egipcio, el Serapis alejandrino, el Mitra indopersa, que fue también adoptado por los romanos. Todos ellos fueron hijos de Dios y todos de algún modo habían muerto y resucitado. Bueno, pues seguimos con este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y toda la imaginería de Isis con Horus, en fin, es una de esas cosas absolutamente asombrosas. A mí me mueve más a risa y a divertimento que a otro tipo de cosas, ¿verdad? Cómo heredan y se quedan con los templos antiguos y les cambian de nombre, pero conservan las fiestas para que el pueblo se disguste, en fin, bueno, yo qué sé. En otra parte de esa obra ya se ha hablado de la insignificante posibilidad de que pueda haber un desarrollo morfológico y genético parecido a nosotros en condiciones distintas, salvo que, como algunos sospechan, sean humanos que viajan desde el futuro, o que hayan sido nuestros antecesores, pero 1.000.000 de años antes de lo admitido. Si estamos hablando de cantidades enormes y de la duración de la vida, si realmente ha habido humanos hace 3 millones de años, 4 millones de años, es decir, con nuestra capacidad cerebral y con nuestra posibilidad de desarrollo, y han tenido una civilización que haya durado 20.000 años, 40.000, 50.000, más o menos como nosotros, bueno, pues cabe esa posibilidad. Pero lo demás es muy difícil que del exterior puedan venir nadie que tenga ninguna similitud con nosotros. Yo creo que es un tema absolutamente imposible, cerrado, porque nosotros somos una adaptación absolutamente precisa a un sitio absolutamente preciso. Y si la vida y la supervivencia de la vida es esa adaptación, por supuesto, no creo que haya en todo el universo
un sitio con las mismas condiciones ambientales que nosotros. Pero bueno, como los números que estamos hablando son tan amplios, pues a saber si estoy diciendo una tontería y estoy teniendo un dogmatismo, yo que precisamente estoy en contra de los dogmatismos. Todo me parece muy imposible, me parece muy difícil. En fin, de todas formas es muy interesante la recurrencia de este tipo de leyendas en diferentes culturas, sobre todo cuando tantos vinculan el inicio de la humanidad a seres celestes, por tanto extraterrestres. Y sorprendentes fotografías de esqueletos gigantes de las que hablan los griegos. En cuanto a la posibilidad de que estemos siendo visitados en este momento por alienígenas, hay todo tipo de sospechas, presunciones, datos equívocos, esto, todos los estados intentando no dar ninguna noción, todos los testimonios de gente seria, pilotos de líneas aéreas, no sé cuál tal, son absolutamente descalificados, pero en general es un panorama de total confusión para tomar ninguna otra postura distinta a esperar sin dogmatismo. Lo interesante de esta cuestión es que si mañana tuviésemos una visita de este tipo, sería en general aceptado con la mayor naturalidad. Y si esta asunción intelectual de otro tipo de vida en el universo es paso previo a cualquier acercamiento, pues ese paso ya se ha dado en el siglo XX. Ahora mismo, si mañana recibimos una señal corriente que nos dice, oiga, mire, estamos aquí, queremos conocerlos, en fin, ¿qué tal están ustedes? Y nosotros, bien, gracias, pues bueno, pues lo admitiríamos bastante bien. No sería fácil, porque claro, cosa distinta, digo, serían las consecuencias de una relación con una civilización mucho más adelantada que la nuestra. Si nosotros empezáramos con una civilización mucho más avanzada que la nuestra, primero, si el planeta es compatible con su tipo de vida, lo podemos tener muy jodido, que será muy difícil que así sea. Pero lo que sí es verdad es que toda nuestra realidad conceptual, todo nuestro trabajoso edificio social y religioso saltaría por los aires, como saltaron, y probablemente mucho más, las culturas amerindias con el desembarco europeo, con los que la distancia cultural era tan escasa que algunos pensadores afirman que en pocos años los amerindios podrían haber descubierto Europa. Teníamos muy poca distancia cultural entre América y Europa. A lo mejor mayor nivel de crueldad y de violencia y de un arquetipo religioso muy severo, en fin, tal vez puede ser, pero desde luego distancia tecnológica la justita. Y digo que de hecho China hubiera podido hacerlo muchos años atrás, detenidos solos por su autoaislamiento y por haber dedicado la pólvora a fuegos de artificio y no a la fabricación de cañones. Comilla, teme a quien te teme, aunque sea una mosca y tú un elefante. Sadi. Teme a quien te teme, aunque sea solo una mosca y tú un elefante. Sadi. Hoy, con más motivos que nunca, los microorganismos propios, guerra biológica o foráneos, los que puedan visitarnos en meteoritos, para echarse a temblar. Y esto lo escribí hace 20 años, pero estoy saliendo de un confinamiento de un año en mi casa. De un año en mi casa por un virus que nos ha visitado y que se ha escapado con el control humano. Seguramente desde un laboratorio. Seguramente fue un fallo de seguridad por un laboratorio. Y seguimos. Las devastaciones mongolas en grandes partes de Europa demuestran que otras puertas a la historia pudieran haberse abierto si la mayor nación del mundo antiguo hubiese tenido ambiciones al modo europeo, pero tal parece que no quisieron compartir el celeste imperio, una de las mayores civilizaciones de la humanidad, con la barbarie de allende sus fronteras. En China, la historia de China es la historia del aislamiento, la historia de que ellos, en fin, eran propietarios del celeste imperio, y lo que había fuera del celeste imperio les interesaba poco. Y lo poco que les interesaba, en fin, esa válvula de escape, por alguna forma, fue el comercio de la seda, la ruta de la seda, que a un modo está desde hace 2 o 3 mil años, en fin, funcionando, ¿verdad? Mucho antes de lo que la gente piensa, porque se han encontrado vestigios en una tumba egipcia de un tejido de seda, que indica que había comercio en aquel tiempo, ¿verdad? Y China decidió aislarse, como también se aisló con el comunismo, con Mao.
y permitió el desarrollo de Occidente a unos niveles absolutamente increíbles. Ahora han abierto las fronteras y el mundo está con la boca abierta de un pueblo muy diligente, muy trabajador, muy inteligente, muy organizado, que está conquistando el mundo. En fin, veremos a ver en qué viene esto, en qué deviene. Pero tenemos, el Occidente lo tiene muy complicado, muy complicado. Dentro de los planes, pero sigamos hablando de historia, dentro de los planes de contingencia que maneja la NASA para el hipotético caso de encontrarnos en nuestra incipiente exploración espacial con otros seres vivos inteligentes de inferior desarrollo cultural, el consenso, por el momento, es observar y no intervenir para no interrumpir el normal desarrollo de esa cultura, al menos hasta que llegue a situaciones de una cierta igualdad. Más o menos el pensamiento dominante en este campo es que si nos encontramos, yo qué sé, en fin, Marte no tiene vida, es evidente, pero supongamos que tuviera vida y que fuera vida más primitiva. Bueno, pues el tema sería observar y no intervenir para no coartar el desarrollo de esa cultura. Si eso se produciría en realidad cuando somos lo que somos y cómo somos y tal, seguramente saltará por los años. Pero de momento el consenso teórico es este. Y desde luego es una postura correcta, visto lo que nos hemos hecho a nosotros mismos en los choques culturales entre distintos niveles de civilización. Una historia de muerte y de destrucción. Es de suponer que cualquier civilización avanzada optaría por soluciones parecidas, si tiene un desarrollo moral del desarrollo de su propia civilización. Dejando de lado esas fascinantes cuestiones en los extramuros de lo que dudosamente creemos saber, por cierto, y como tal lo tenemos asumido, pero siempre dispuestos a admitir cualquier otra explicación mejor que les puedan proporcionar los arqueólogos y los arqueoastrónomos, quedémonos solo con la idea de que estas hipotéticas realidades, si se confirmasen, cambiarían en su totalidad todo el trabajoso edificio conceptual, religioso, social y político construido sobre nuestro devenir cultural histórico. Muchas instituciones sociales primitivas, con distintos disfraces, pero con igual esencia, han estado siempre presentes en la configuración social de la especie, en todas las culturas y en todos los tiempos. De todas ellas, tal vez la más importante y significativa sea la familia, la pareja humana y su descendencia. Es la unidad básica de la especie. Esta piedra angular de la configuración social, como las células, primera unidad independiente, capaz de vivir y reproducirse, no ha tenido cambio significativo en ninguna cultura en ningún tiempo. Comillas, si te casas te arrepentirás, y si no te casas, también. Representan una unidad biológica básica sobre la que nuestra capacidad reflexiva pasa sin consecuencias. Cierto es que a lo largo de la historia, de un modo o de otro, por unas razones o por otras, aparece la configuración familiar de un macho con varias hembras, poliginia, que parece representar una compulsión profunda, bien de la curiosidad sexual del macho, bien de ser el macho humano biológicamente promiscuo, bien asociada a una compulsión social del dominio del macho sobre su entorno, incluyendo las hembras, o bien asociada a una realidad biológica más profunda como mecanismo de supervivencia colectiva, ya que permite aumentar el tamaño del grupo con enorme rapidez. Imposible por otro camino, para solidificar el grupo y el territorio, la supervivencia colectiva. En suma, tal como Tito Livio nos narra con el rapto de las Sabinas en la fundación de Roma. Si tú quieres aumentar el grupo muy rápido, el macho humano tiene capacidad reproductiva toda la que tú quieras, las hembras no. Entonces, la única solución lógica que ofrece la naturaleza, desde luego, es un macho con varias hembras. Todos los ganaderos del mundo confeccionan sus manadas con muchas hembras y unos pocos machos como el más eficiente sistema reproductivo para aumentar la cabaña. Esto es una evidencia. Esto es una evidencia. Y, en fin, cuando el mundo estaba por estrenar el Crecés y Multiplicaos, pues bueno, pues mire usted, esta es la única solución que había. Sea por el motivo que sea, lo cierto es que la poligamia, en su vertiente poliginia, es virtualmente la única configuración distinta a la pareja humana en todas las culturas y en todos los tiempos, sacralizada incluso en tradiciones morales tan severas como la Biblia, viva hoy todavía en el Islam. Lo contrario, la poliandria, es decir, una mujer conviviendo con varios hombres, ha sido en la cultura de la especie una configuración familiar absolutamente residual, siempre asociada a situaciones extremas adaptativas. Había que satisfacer el sexo del macho y si no había suficientes mujeres, pues tendría que atender, que dicen las prostitutas, atender a varios hombres, ¿no?
Bien sea con cuestiones climáticas, fundamentalmente, las hembras tenían menor capacidad de supervivencia y la sociedad representaba un déficit reproductivo y poblacional. Y la única solución era eso, una mujer que compartía varios hermanos, en fin, todo ese tipo de cosas que hemos visto en literatura, en fantasías, en ese tipo de cosas. Naturalmente, hoy en las sociedades avanzadas, la solución cierta de iguales capacidades conscientes para ambos componentes de la pareja humana, el derecho a la libertad electiva individual y la libertad sexual permite iguales grados de curiosidad y experimentación en esas gratificaciones relacionadas, no vinculadas a la procreación ni a la configuración familiar. Cuanto más conozco a los hombres, menos los quiero. Si pudiera decir otro tanto de las mujeres, me iría mucho mejor. Byron. Es un pensamiento realmente ingenioso. Repito, cuanto más conozco a los hombres, menos los quiero. Si pudiera decir otro tanto de las mujeres, me iría mucho mejor. Tal vez el pensamiento de Byron pueda ser mejor comprendido complementándolo con lo que Bukowski afirma. Por supuesto que es posible amar a un ser humano si no lo conoces demasiado. Eso hay muchas frases al respecto, nadie habla de pasabilidad de cámara, lo que tú quieras, ¿no? Y efectivamente, el conocimiento, incluso tu propio conocimiento, te limita mucho tu propio concepto individual. Y claro, el conocimiento siempre es un poco desengaño. Yo lo digo cuando hablamos de sexo, ¿verdad? Que se evita conscientemente una parcial ceguera para lo mucho negativo que tenemos todos si quieres que la pareja humana funcione. Tienes que ser poco exigente en ese sentido y perdonar y disculpar de costumbres, de cosas que no te gustan, de conversaciones que empiezan a aburrirte. Si tú no eres capaz de ir asumiendo todo eso como parte del hecho de vivir, el desgaste emocional, de la relación continuada, lo tienes muy complicado. Cuando las intenciones de la pareja humana tienen que ver con la procreación responsable, el único modelo universalmente aceptado es el de siempre, el más antiguo y contrastado, un hombre y una mujer, con las excepciones batiéndose en retirada que todos conocemos. Educar adecuadamente a un hijo es tan exigente, es un exigente y largo trabajo donde los dos modelos padre-madre son imprescindibles con el gran problema de que nuestros hijos vienen sin libro de instrucciones y que además cada uno es un caso distinto, los jodidos, cada uno es un caso distinto. Y además, los padres tampoco tienen libro de instrucciones. Bien, y cada padre es además tan distinto como los hijos. Para ser a la altura adecuada, la responsabilidad enorme de educar adecuadamente, salvo el ejemplo familiar, social y cultural de nuestra familia que hayamos o no tenido la fortuna de disfrutar o de padecer. Todas las anomalías individuales se producen en el interior de las familias. Una buena parte, no quiero tampoco pontificar, una buena parte depende del ejemplo y de cómo hayas construido a ese ser humano que tiene la obligación de llevar adelante. Algunas novedosas iniciativas de algunos salitos, entre comillas, con el trimonio, el matrimonio de 3 o más, los poliamorosos de infidelidades ilibérrimas, consensuadas, la poligamia con autorización religiosa de los mormones y del Islam, y sin autorización cuando se quiera, los matrimonios en grupo numeroso, en comuna, o las familias lineales o atemporales, por el matrimonio conjunto de todos los adultos, que resultan ser padres y madres genéricos de toda la descendencia, las novedosas propuestas por parte de homosexuales y lesbianas en núcleos convivenciales con muy diferentes composiciones y entendimientos, y la de las mujeres liberadas económicamente, que desean la maternidad pero no la presencia del hombre, situación fruto en las sociedades avanzadas de respuesta a la compulsión maternal de algunas mujeres que, sin embargo, no encuentran compañeros a la altura de sus expectativas sexuales, intelectuales y emocionales. Comilla. Como se arranca un riego de... como se arranca un hierro de una herida, su amor de mis entrañas me arranqué, aunque sentía al hacerlo que la vida me arrancaba con él. Qué mal lo he leído. Qué mal lo he leído. Es que tengo el problema, lo repito, no he leído en voz alta nunca en mi vida. Yo creo que los dictados de niño cuando tenía 5 años y luego durante más de 70 jamás, y ahora estoy leyendo un libro larguísimo que me cuesta un esfuerzo colosal porque la cabeza va por un sitio y el aparato fonador por otro. Lo repito porque es hermoso. Como se arranca un hierro de una herida, su amor de mis entrañas me arranqué, aunque asentí al hacerlo que la vida me arrancaba con él. En España, en una curiosa asignatura propuesta por los modernos socialistas, dentro de sus pelipolletes habituales, en la educación,
llegan a describir 27 tipos de familias distintas en las sociedades modernas. No nos es de extrañar, pues, el pensamiento de Shakespeare de que lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes. Y en la política, todos. Y recordar que no es signo de buena salud mental la adaptación a una sociedad que está totalmente enloquecida. Y el tío que esté muy bien adaptado a esta sociedad es que está como una puta cabra porque es imposible adaptarse a toda esta panda de gilipollas dogmáticos. Y esto es así sobre todo porque la pareja humana ya no son un hombre y una mujer, que también. La pareja humana hoy está formada por dos seres conscientes, humanos, completos de su individuo. Lo repito. La pareja humana hoy está compuesta por dos seres humanos completos, conscientes de su individualidad reflexiva, que son sexualmente complementarios, más o menos. Y cierro aquí esta entrada, que ya es bastante. Continuaremos con la familia humana.